Saludos y bienvenidos a otro episodio del Bufete Manueli, el podcast. Yo soy la licenciada Mónica Camuy, su moderadora. Y recuerden que esto es un podcast semanal. Todos los jueves a las 5 de la tarde hablamos de distintos temas sociales, políticos, etcétera. Así que tienen que buscarnos en YouTube, todas las plataformas de podcast y también en redes sociales, subscribe, share. Así que nos puedas encontrar y puedas mirarnos todas las semanas. Hoy tenemos un tema que es crucial para todos los negocios y todos los emprendedores, que es el tema de la reestructuración de deuda con o sin quiebra. Así que si hablamos de quiebra, tenemos que hablar del licenciado Rolando Emanueli para que nos hable de este tema. Gracias, Mónica, es un placer estar aquí contigo en este podcast que hacemos todos los jueves a las 5 de la tarde, salvo que haya alguna situación, ¿verdad? Y queremos anunciar que vamos a hacer un receso porque nos vamos de vacaciones y regresamos. ¿Cuándo sería? El 9 de enero. Básicamente sí. La primera semana después de Reyes, el próximo jueves a las 5 de la tarde. Sí, este tema es bien interesante porque la situación de los negocios en Puerto Rico es una bastante difícil, ¿verdad? Todo el tiempo vemos noticias en la prensa sobre la situación económica, el exiguo o ausente crecimiento económico, ¿verdad? Los números de la economía de Puerto Rico pues están realmente o en cero o en negativo y eso afecta las operaciones de los negocios. Uno de los issues más importantes que hay actualmente es el issue de la energía eléctrica, donde hay unos costos altísimos de energía eléctrica, hay un anticipo de que los costos van a aumentar. Una de las razones que tienen los negocios para erradicar quiebra es si le cortan la luz, porque imagínate, si no pueden pagar la energía eléctrica y vienen un día, Luma le corta la luz, pues el único remedio que tienen para reponer la luz y continuar operaciones es si radican una quiebra. Así que estamos en unos tiempos donde es importante conocer sobre estos temas, conocer el ámbito de las leyes de quiebra sobre los negocios, pero también hablar de cómo reestructurar un negocio sin quiebra, ¿verdad? Porque no necesariamente uno tiene que erradicar una quiebra para poder reestructurar un negocio. Y eso es lo que queremos dialogar hoy, cómo manejar estas situaciones, cómo anticipar los problemas y cuáles son los remedios que existen en términos de la ley de quiebra. Para comenzar y para quienes no conozcan el tema, ¿qué es la reestructuración de un negocio? Bueno, la reestructuración de un negocio es cuando por situaciones de cambio en el mercado, cuando situaciones relacionadas a los costos de operación, en términos de que haya menos ingresos que los gastos operacionales, pues baja o cambios en el mercado que ocasiona una baja en la demanda, pues el negocio no puede echarse a morir, el negocio tiene que sufrir unos cambios para hacerlo viable. Muchas veces esta reestructuración se hace en los asuntos operacionales para hacer que las operaciones sean más eficientes, sean menos costosas y al bajar costos pues los ingresos de las ventas o de los servicios que se dan den. Y también está el asunto de entrar en relaciones financieras nuevas, ya sea refinanciando los préstamos, logrando negociar con los acreedores nuevos términos de pago o yendo a una entidad financiera a obtener, ¿verdad? un préstamo para las operaciones o incorporando socios. Son todas las medidas que se pueden tomar para que un negocio mantenga su viabilidad. Y todas las personas que estén operando un negocio, que el negocio esté confrontando problemas financieros u operacionales, pues tienen que mirar todas las cosas que pueden hacer, que pueden cambiar para tratar de resolver esa situación. Eso es algo que todo dueño de negocio o todo gerente o administrador de un negocio tiene que saber cómo yo puedo ajustar, apretar las tuercas, los tornillos, para que la cosa vaya mejorando, para que salgamos de algún tipo de dificultad. Ahora, cuando se toman esas medidas y no resulta, pues ya estamos hablando de una reestructuración con quiebra, en donde pues hay que consultar a un profesional de la ley de quiebra para que le haga una recomendación sobre cuál es la mejor forma de reestructurar la deuda de esa organización. Es decir, cómo reducimos la deuda para que la organización pueda invertir sus dineros, los flujos de efectivo, en operaciones, en las ventas, en los servicios, que son los que producen el dinero y que nos libremos del peso de unas deudas de unos acreedores que realmente no permita que el negocio florezca.
¿Y en qué momento entonces un negocio tiene que determinar que necesita esta reestructuración? Bueno, ahí podemos referirnos a lo que habíamos hablado anteriormente en uno de los episodios. Pues hay que mirar primero el cumplimiento de las metas financieras. La organización tiene que hacer un presupuesto. En ese presupuesto usted va a decir, ¿verdad?, proyectar cuántos ingresos vas a recibir, y si para poder recibir esos ingresos tú tienes los recursos necesarios para que ese ingreso se materialice. Y en eso me refiero a los empleados, los materiales, los equipos que hacen falta para dar el servicio. Y con ese presupuesto tú tienes que medir mensualmente, trimestralmente, semestralmente, como sea. Hay que establecer una metodología para medir cómo se están cumpliendo esas metas. Y tienes que mirar si ya hay un problema donde no estás cumpliendo las metas trimestrales, semestrales, donde tú ves que hay un déficit en los negocios, han bajado las ventas, que no cubren entonces los gastos, no estás vendiendo el inventario, etc. Tú pues tienes que entonces inmediatamente tomar medidas. Uno de los problemas principales es posponer las medidas que hay que tomar para que el negocio se recupere o se salve finalmente. Y eso es parte de esta visión de que hay que estar prediciendo y midiendo para poder determinar cuándo se puede hacer la cosa muy difícil. El problema principal que tienen los deudores de quiebra es que llegan a la oficina en una situación donde ya es difícil recuperarse, porque han acumulado tanta deuda y se han sentido tan abrumados por la situación que entonces ya no es salvar el negocio. Así que la situación es que hay que anticipar mediante la medición todo lo que pueda ir ocurriendo en el bufete. En el bufete no, en el negocio. ¿Y cuáles son los factores más claves de esa reestructuración? Es decir, ¿qué es lo primero que debe mirar ese negocio a la hora de reestructurarse? Bueno, a la hora de reestructurarse es importante primero tener el consejo de un asesor financiero, de un contador público autorizado, que pueda mirar esos números y hacer una determinación sobre qué se tiene que dar para que el negocio sea viable. El negocio puede tener unos aspectos técnicos de operación que las personas que estén a cargo de eso pueden manejar, pero cuando se trata de la cuestión financiera, ese CPA pues tiene que decirles qué cosas tienen que hacer en términos financieros para lograr salvar el negocio. Ahí es que puede venir una recomendación de que hay que hacer un refinanciamiento, ahí puede venir una recomendación de que hay que hablar con los acreedores, hay que lograr una extensión de los términos de un préstamo, hay que ir al banco a conseguir una nueva línea de crédito o a refinanciar un préstamo, o hay que conseguir un socio, ¿verdad? Un CPA y un abogado podrían darle consejos sobre esos procesos de reestructuración, pero si el trámite que se recomienda por el CPA o por el profesional de derecho, por el abogado, no resuelve la situación o parece que no va a resolver la situación, pues debieran consultar los servicios de un abogado de quiebra para que el abogado de quiebra pueda, con ese conocimiento que trae el CPA, pueda entonces hacer una recomendación sobre cuál es el próximo trámite, si es viable erradicar una quiebra. Muchas veces vienen a nosotros personas que son dueños de negocio acompañados por el CPA, donde el CPA es una gran ayuda porque va diciendo, bueno, Emanuel, hicimos estos ajustes, bajamos las nóminas, subimos las compras para tener más productos, y ellos te van diciendo qué cosas han hecho y si eso no ha resultado, pues entonces cómo la quiebra podría resolver la situación de viabilidad, porque hay veces en que la quiebra no ayuda y hay veces en que la quiebra es indispensable para paralizar, por ejemplo, una acción de ejecución de hipoteca, una acción de cobro de dinero, una cancelación de un contrato que sea esencial para el negocio. Así que toda esa información debe ir acopiándose con el auxilio de los profesionales para poder entonces tomar las decisiones que corresponden. Y entonces, pasando a la quiebra, ¿en qué momento entonces pudiera darse el caso en que se empieza una reestructuración, pero en el momento se dan cuenta que en realidad lo que necesitan es una quiebra? Sí, el proceso de reestructuración sin quiebra, donde uno puede tomar todas estas medidas que he mencionado, refinanciar, reducir costos, hacer mayores gestiones de mercadeo, a veces hay que hacer más mercadeo, o renegociar, incorporar un socio,
todo eso uno debe agotarlo para que uno pueda determinar entonces si eso fue exitoso. Y la medición de esas medidas es lo que va a anticipar si eventualmente tendrán éxito o no tendrán éxito. La quiebra lo que permite es que el deudor pueda paralizar todas las gestiones de los acreedores, congelar todo tipo de intervención de esos acreedores con tu negocio, hasta evitar que, por ejemplo, te corten la luz, es una de las situaciones, o que otro suplidor corte un servicio que es esencial. Y eso mantiene un status quo en lo que tú puedes entonces presentar un plan de ajuste de la deuda para que se reduzca en lo que la ley permita la deuda, para poder entonces tener la capacidad de dirigir ingresos en vez del pago a los acreedores a fortalecer las operaciones, a fortalecer la nómina cuando si hace falta contratar personas o mantener personas que quieren irse por la situación económica, o comprar productos que son los que se van a vender. O sea que lo que hace la quiebra es que te permite el respiro de que los acreedores no te ataquen y no se incauten o embarguen tus bienes, en lo que tú presentas un plan donde dices: a este le voy a pagar esto nada más y a esto no le voy a pagar, para que entonces tú tengas ese efectivo y lo puedas redirigir hacia las operaciones o hacia satisfacer los compromisos financieros que sean más importantes. Por eso es que primero uno tiene que mirar el negocio desde una perspectiva objetiva. ¿Este negocio es viable o no es viable? Bueno, ahora mismo no es viable. ¿Qué consejos se me pueden dar durante el proceso de reestructuración sin quiebra para tratar de hacerlo viable? Y ahí es que uno pues recaba la ayuda de, por ejemplo, el CPA, un asesor financiero, o un abogado que conozca de finanzas de los negocios. Y ahí es que hay unas recomendaciones y unas gestiones que tienen que hacer los dueños del negocio. Pero cuando ya vemos que las gestiones no van a ser exitosas, hay que entonces ir al plan B, que sería hacer la consulta con un profesional de quiebra que pueda evaluar la situación. Pero no se puede posponer eso demasiado, ¿verdad? Porque, como dije, si llegas demasiado tarde, cuando deudas que son de acreedores que son esenciales para las operaciones del negocio, pues tú puedes llegar a un nivel en el cual jamás en un plan de pago puedas ponerte al día, y si eso ocurre, pues la quiebra no sería viable y desafortunadamente el tribunal de quiebra podría desestimar la quiebra y te quedas sin ninguna protección y tendrías que cerrar estrepitosamente el negocio, como ocurre desafortunadamente en muchos casos, donde tú ves un negocio un día y al otro día no lo ves porque la ola se los llevó enredados, porque no tomaron las medidas que se deben tomar en todo proceso previo a la quiebra y durante la quiebra. Entonces, en términos prácticos, pudiéramos decir que la reestructuración es como la manera de agotar el remedio antes de entonces recurrir a la quiebra. Sí, la reestructuración para mí es esencial que se haga previo al proceso de quiebra, porque primero tú pones en marcha una serie de iniciativas que a veces no resultan de la noche a la mañana, iniciativas que pueden tomar tiempo. Entonces tú tienes que darle ese espacio para que esas iniciativas se puedan completar. Segundo, tú puedes llegar a la oficina del abogado para decirle lo que funciona y lo que no funciona. Y eso es bien importante, establecer lo que funciona y no funciona para no poner énfasis en lo que no funciona y poder concentrar los recursos en lo que sí está funcionando. Si ya esta línea de negocio que tú tenías ya no te está generando venta, pues entonces tú tienes que buscarte otra línea de negocio para poder suplantar esa línea que fracasó. Y cuando tú haces todo esto y no te funciona como quieras, tú puedes entonces, cuando vas a consultar al abogado de quiebra, decirle: mira, ya nosotros hicimos esto y no funcionó. Entonces la pregunta es: ¿y qué cosas o ideas tú crees que se pueden hacer para que el negocio sea viable? Entonces, ¿qué acreedores podrían cooperar o colaborar contigo en este proceso? Porque hay veces que los negocios requieren financiamiento durante el proceso, que es algo que la gente no piensa mucho en eso. No es solamente ajustar la deuda, pero un negocio para reorganizarse podría lograr acuerdos de financiamiento durante el proceso de la quiebra para entonces salir a flote, ser viable. Así que el proceso de la quiebra te da una serie de recursos que ya en el momento donde trabajar con el negocio sin la quiebra no es eficiente, pues
ya tienes entonces otras herramientas adicionales y ya llegas con un conocimiento de hacia dónde se debe dirigir el negocio. Y afortunadamente la orden de paralización va a evitar que los acreedores intervengan o se interpongan con esas ideas que tú tienes para desarrollar el negocio. Así que es un proceso orgánico en el sentido de que tú tienes que pasar por estas etapas para estar realmente listo para erradicar ese caso de quiebra. ¿Y cuál dirías entonces que serían esas etapas? Si fuéramos a resumir todas las etapas por las cuales tiene que pasar la compañía para hacer una reestructuración que pudiera ser exitosa o al menos agotar ese remedio, ¿cuáles serían esos pasos? Sí, mira, en primer término, como dije, tú tienes que hacer tu presupuesto y tienes que medir cómo está el year to date, ¿verdad? O sea que si tú ves que este mes te quedaste corto por 5,000, el otro mes te quedaste corto por 10,000, el otro mes no anticipa que la situación mejore, ya tú estás arrastrando una pérdida y esa pérdida requiere que tú tomes medidas inmediatamente para tratar de aumentar la facturación, aumentar la venta, aumentar los servicios. Y si eso no resulta, pues entonces tú tienes que establecer un nuevo plan estratégico, ¿verdad? Sería la segunda etapa. Primero es medir, verificar cómo tú puedes ajustar la producción o los servicios para que se cumplan las metas que tú proyectaste. Si resulta que eso, con esos ajustes no es suficiente, pues tú tienes que cambiar el plan y hacer unos cambios más dramáticos en el proceso de las operaciones, de las líneas que vas a vender, de los productos o servicios que vas a brindar, etcétera, para tratar de aumentar esas ventas. Esto a veces no se materializa inmediatamente, pero ya son cambios más profundos en términos de las operaciones. Si eso no funciona, pues ya tendrías que enfrentarte a una tercera etapa, que es mirar cómo tú puedes mejorar tus relaciones con los acreedores para que los acreedores entiendan tu situación y tomen medidas de protección de esa relación, como por ejemplo extender los créditos, los términos de pago, reducirlos para que sean más llevaderos, bajar los intereses si se está cobrando intereses por mora, renegociar la entrega de los productos, ¿verdad? Si los que te suplen productos tienen unos términos de pago, tú puedes renegociar esos términos de pago. Y de esa manera el proceso ya es uno donde tú intentaste primero cumplir con tus metas, no pudiste. Hiciste cambios estratégicos importantes, significativos, para tratar de encontrar nuevas fuentes de ingresos, etc. Entonces, eso no se dio tampoco, no se pudo. Pues entonces tú pasas a la parte financiera, tienes que renegociar los créditos, los términos de pago con los acreedores, y se puede, porque en realidad los bancos no quieren perder a un cliente, los bancos no quieren que un préstamo se vaya a pérdida, y en muchas ocasiones colaboran con el deudor para tratar de salir a flote. El otro tema sería que si tú, con lo que has hecho ya y con la reestructuración que has tratado de hacer con tu banco o tus acreedores en términos de mejorar las condiciones de esos créditos o términos de pago, pues entonces tú puedes salir a buscar un inversionista, que podría ser una persona que invierta dinero, resuelva la crisis de liquidez que tú tienes, traiga ya sea activos intangibles como por ejemplo conocimiento, experiencia, relaciones, contactos, negocios, listas de clientes. O sea, un inversionista puede traer muchas cosas que le hacen falta al negocio. Y ahí es donde mucha gente se tranca y dice, pero es que este es mi negocio, este es mi bebé, esto es lo que yo quise tener toda mi vida y ahora lo voy a tener que compartir con otra persona. Mira, pues sí, muchos de los grandes negocios que son grandes empresas billonarias, los dueños originales tienen el 10%, el 5% o el 2% de la participación, porque requirieron grandes inversiones de dinero, y hay unas firmas que se dedican a invertir dinero, hay unos individuos que se dedican a invertir dinero, y uno tiene que ceder participación para que esas personas inviertan, porque quieren también ganar. Así que fíjate que hay estas etapas, una detrás de la otra, tienen una congruencia tremenda. Primero tú haces tu presupuesto, tú mides tu presupuesto,
Entonces tú empiezas a hacer ajustes para tratar de cumplir con tu presupuesto. Cuando no puedes hacer esos ajustes, cambias los planes, haces planes estratégicos nuevos, eres más agresivo. Cuando eso no funciona, vas a hablar, le tocas la puerta a los acreedores para que los acreedores te digan si pueden mejorar sus condiciones de pago, etcétera. Y si eso no funciona, pues buscarte inversionistas que puedan meter dinero para que el negocio se salve. El negocio tiene que ser atractivo, no es que te lo van a prestar de manera graciosa, ¿verdad? De caridad. Nadie está en el mundo de los negocios por la caridad, pero es una alternativa. Otra alternativa con los bancos sería refinanciar toda la deuda y entonces hacer unos términos de pago más largos. En vez de 10 años, pues pagarlo a 15 años. El banco tiene que estar seguro que tú le vas a pagar, así que es importante eso. Pero es todo esto un proceso de todas las alternativas. Y esas alternativas, pues si no las tratas, el abogado de quiebra de negocio responsable te tiene que decir, no, pero tienes que intentar esto, porque a lo mejor no tienes que erradicar la quiebra. O sea, el abogado de quiebra no es un gatillero que tú llegas allí y rápido te va a decir, no, radica la quiebra. No, el abogado de quiebra te va a aconsejar dentro de las circunstancias y puede ser que te diga, no radiques la quiebra, no conviene radicar la quiebra en este momento, yo creo que puedes hacer esta otra cosa, y yo he hecho eso muchas veces. Hay una persona que puede invertir dinero, pues arranca a negociar con esa persona para que puedas tener la opción de no tener que radicar la quiebra. ¿Por qué? Porque la quiebra es complicada y costosa, ¿verdad? Eso hay que aclararlo de entrada. La quiebra es complicada y costosa, pero muy útil. Y el negocio tiene que ponderar si efectivamente es la última alternativa que me queda para poder resolver mi situación económica. Ahora, Mónica, no todas las quiebras son para reorganizarse. Hay quiebras para liquidarse. Cuando ya el negocio no es viable y el negocio no vale la pena continuar perdiendo el tiempo y acumulando polvo ahí, pues uno somete un capítulo 7 y sale de todo eso. Se eliminan todas las deudas, etcétera, salvo las deudas de las personas que hayan invertido y que el banco les haya tomado la firma y los haya puesto como garantizadores, etcétera. Pero en términos generales, una quiebra de capítulo 7 es un remedio rápido y efectivo para cerrar un negocio que tiene una operación y que hay activos que el síndico puede vender para pagárselo a los acreedores. Así que hay diferentes maneras de que el negocio salga del problema. Una es liquidándolo, cerrándolo, matándolo, y otra es en el proceso de reestructuración mediante la quiebra del capítulo 11 o el subchapter 5, que es una de las opciones que hay, que es la más económica y más eficiente para los negocios. Quiero hacer hincapié en algo que mencionaste. Me parece bien importante que los negocios, las personas que manejan el negocio, a veces tienen este miedo de dar el paso adelante a tratar de hacer una negociación con los acreedores, pensando que tal vez eso va a agraviar la situación, pero en realidad muchos acreedores pudieran tener interés en que haya una negociación, porque como mencionaste, si el negocio es bueno, pues van a querer tener este negocio todavía. Correcto. Hay mucho miedo siempre para que en el proceso de que el deudor, el dueño del negocio, vaya a tocarle la puerta al banco y decir, mira, tengo unos problemas, estoy apretado, no te puedo pagar tanto por este préstamo, te tengo que pagar la mitad por un tiempo, en lo que hago estas mejoras o hago estos cambios operacionales, porque el banco te va a preguntar, ajá, ok, tú me estás pidiendo a mí una moratoria o me estás pidiendo una extensión del término de pago del préstamo para que se te haga más fácil el pago, una modificación, lo que se llama, ¿verdad? Pero ¿qué tú vas a hacer? Tú no puedes seguir igual. O sea, la definición de la locura es hacer todo el tiempo lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿verdad? Si uno sigue haciendo lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. Así que el banco te va a preguntar qué es lo que tú vas a hacer, cuál es el plan. Y el banco coopera contigo en ese proceso de reestructuración. Y tú le puedes traer una proyección. Mira, si tú me vas a este pago, yo puedo utilizar este dinero para esto y para esto. Y con eso yo puedo resolver esto y puedo aumentar las ventas. Y estas son las proyecciones de ese aumento de las ventas. Y el banco las va a mirar. Allí hay expertos y van a decir, sí, efectivamente, yo creo que sí, que esto es viable, se puede hacer la modificación. Pero le da mucho miedo a la gente. Puede contratar a un abogado de quiebra para hacer eso. El abogado de quiebra tiene dos ventajas. Número uno, conoce el asunto financiero y de relacionarse con los bancos. Los abogados de quiebra estamos lidiando todo el tiempo con los bancos, ¿verdad? Cada uno en una situación opuesta. Nosotros defendemos al deudor y el banco defiende sus intereses.
pero podemos ir al banco y acompañar al deudor para presentarle un cuadro, ¿verdad?, en términos jurídicos y en términos de viabilidad, asistir al deudor en todo ese proceso. Además, el banco sabe que si no llegamos a un acuerdo, Emanueli le radica la quiebra. Así que esto es una medida de presión significativa para negociar con los bancos y puede resultar. Yo he tenido la oportunidad de negociar con clientes, ¿verdad?, que tienen problemas con un banco y vamos y nos reunimos con los ejecutivos del banco, lo discutimos y establecemos un plan y a veces resulta, a veces no, pero las veces que resulta el cliente no tuvo que erradicar la quiebra. Y en ese sentido, pues la persona, si no se atreve a ir a negociar con el banco, si no sabe qué pedirle al banco, pues debe hacer una consulta para ir acompañado con un abogado o abogada de quiebra. Para finalizar, ¿qué le dirías a esas personas que tienen un negocio? Claramente necesitan una reestructuración, pero tienen un miedo de que entonces cambie un poco los muñequitos de su negocio. Bueno, yo creo que va a depender mucho del amor que le tenga la persona al negocio, ¿verdad? Los negocios no son exclusivamente fuentes de ingresos para sostener la familia. Sí lo son parte importante de eso, pero a veces son la vocación de las personas. Y si esa es la vocación, eso es lo que te hace feliz. Y si eso es lo que te hace feliz, pues te conviene que lo trates de salvar y mantener. Y que a pesar de ese amor, ¿verdad?, y esa vocación, que el apego al negocio no sea tal que lo lleve a la destrucción. Hay veces que la gente se aferra a cosas que no funcionan y finalmente termina cerrando el negocio. Así que es este balance de tú querer echar para adelante el negocio, saber cuáles son las limitaciones y poder tomar medidas que pueden ser drásticas en su momento para que el negocio se salve. Y si uno va a tomar medidas drásticas, pues consulte con un asesor financiero, con un abogado de quiebra, consulte con su propio gerente de banco que conoce sus finanzas, que conoce sus negocios, qué es lo mejor, y a lo mejor le va a decir cosas que a usted no le gustaría, como por ejemplo que tienes que reducir personal, tienes que traer capital nuevo a la empresa, tendrías que ceder pues una parte significativa de tu compañía si quieres traer tanto dinero para poder echar para adelante el negocio, porque si hace falta una inversión grande en el negocio, a lo mejor eso vale la mitad de tu negocio o más de la mitad de tu negocio, y establecer bien las condiciones de esa inversión. Y ahí hace falta también un abogado que te diga, mira, este es el mejor contrato que puedes hacer, hacer los cambios en el expediente corporativo, emitir las acciones que correspondan, firmar los contratos de transferencia de esas acciones, etcétera, o los operating agreements según sea el caso, y ahí hace falta el consejo del abogado. Así que es una cuestión de mantener la cabeza fría, con una intención clara. Si tu intención es salvar el negocio, pues saber que vas a tener que tomar medidas que pueden resultar incómodas, pero indispensables para salvar tu negocio. Bueno, gracias por sintonizar. Creo que entendimos un poco la reestructuración versus la quiebra y también entender que es un proceso que es desafiante, es un proceso difícil, pero puede ser una gran oportunidad para que los negocios se puedan renovar y haya luz al final del túnel. Así mismo es, Mónica. Pues nosotros vamos a regresar en enero, porque obviamente vamos a tomar un descanso navideño, así que esa primera semana de enero, es que ahora mismo no tengo exactamente cuál es el día, pero nos vamos a anunciar, ¿verdad?, cuando salga la próxima edición y cuando tengamos el tema, vamos a anunciarlo para que ustedes puedan sintonizar. Agradecido por su sintonía, que tengan feliz Navidad, próspero año nuevo, descansen, no balas al aire, no petardo, pórtense bien y disfruten en la intimidad de la familia estas fiestas navideñas. Hasta luego. Hasta luego.